Hola telegaleanos, ¿qué tal esa vuelta a la normalidad después de los meses de verano? ¿Bien? Bien, espero que ya además vayamos todos recuperando esta normalidad después bueno, la pandemia que hemos tenido y toda esta situación tan complicada que llevamos viviendo durante los últimos 18 o 20 meses, ¿no? A ver si ya por fin este nuevo curso tiene esas notas de normalidad que todos esperamos. Bueno, pues os damos la bienvenida a este nuevo formato de comunicación. Estamos intentando en Telegal buscar formatos nuevos que se adapten a, bueno, pues a vuestras necesidades, a las sugerencias que nos hacéis y sobre todo que sean lo más amenos posible y que sea un vehículo para poder transmitir bueno, pues la experiencia y el conocimiento que llevamos atesorando durante muchísimos años, asesorando a, bueno, pues a multitud de empresas, emprendedores digitales. Bueno, y sobre todo, pues eso, lo que os decía, intentar trasladaros ese conocimiento para que podáis aprovecharlo, ¿no? Bueno, pues ha surgido este formato del boletín telegaliano, como lo hemos llamado, ¿no? Que bueno, pues lo tendremos en formato audiovisual y en formato también de newsletter para que nuestros clientes puedan disfrutarlo los primeros y en exclusiva de esta información y de estos consejos útiles que vamos a intentar haceros llegar. Y bueno, pues estructuraremos este nuevo boletín en función de diversos apartados, diversas secciones, como pueden ser noticias de actualidad, consejos legales, consejos en seguridad de la información, que también queremos haceros llegar, pues para que sean lo más, digamos, lo más entretenido, lo más ágil y sobre todo lo más útil posible, ¿no? Por supuesto, estaríamos encantados de que a través de los comentarios, a través de correo electrónico, a través de nuestras redes sociales, nos hagáis llegar, pues, bueno, vuestras sugerencias, tanto a nivel de contenidos, de formato, etcétera, ¿vale? Bueno, pues sin más, empezamos con la primera sección, con nuestros consejos telegalianos. Comenzamos esta primera sección de nuestro boletín, en concreto la sección de consejos telegalianos, donde bueno, vamos a intentar ir viendo pues algunos consejos legales básicos para que podáis aplicar en vuestro día a día de vuestro negocio, de vuestra empresa, de vuestro emprendimiento digital. En este caso nos vamos a centrar en la selección de personal, ¿vale? En el momento en el que vamos a seleccionar un empleado y os vamos a dar 3 consejos básicos para que podáis tener como referencia, para que podáis cumplir con la normativa sobre protección de datos, que influye muchísimo en este momento y no la perdáis de vista cuando vayáis a hacer los procesos de selección de personal. Pues vamos con esos consejos. El primer consejo es: no es necesario el consentimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la base jurídica para poder recoger y tratar los datos de carácter personal de posibles candidatos no tiene que ser el consentimiento. Es más, la Agencia Española de Protección de Datos recomienda que no sea el consentimiento, ¿vale? Porque entiende que en un caso como ese el consentimiento no es libre. Una recomendación emitida hace relativamente poco, casi finales de verano. Entonces, ¿qué panorama nos encontramos con esto? Bueno, pues nos dice la propia agencia en su guía que la base jurídica correcta para la recogida de datos en este tipo de situaciones sería el artículo 6.1b del RGPD, es decir, la aplicación de medidas precontractuales que se inicia, es decir, se aplican a solicitud del propio interesado, del propio candidato. Esta es la base jurídica en la que nos debemos basar para poder recoger los datos y por lo tanto al obviar el consentimiento, eso tiene un efecto práctico muy importante y es que ya no necesitamos, ¿vale?, la autorización del candidato para recabar sus datos de carácter personal. No necesitamos que haga un acto voluntario, aceptar una casilla, etcétera, ¿vale?, para que podamos recoger y tratar sus datos. Basta con cumplir el deber ineludible de informar, el deber de información, ¿vale?, que se va
a materializar en la política de privacidad. Pero, por ejemplo, en este caso, no vamos a necesitar, como decía, que nos acepte nada. Podríamos simplemente cumplir con la norma con enviarle un email con la política de privacidad, con lo cual estaríamos cumpliendo con la normativa, enviando ese email en el que se incluya la política de privacidad de nuestro proceso de selección de personal y no necesitaríamos que aceptara en sí los términos de la política de privacidad. Basta con que seamos capaces de acreditar que hemos informado de estos aspectos, ¿vale? Con lo cual, el primer consejo creo que está claro. No basarnos en el consentimiento porque nos va a aliviar la carga de prueba, nos va a aliviar las obligaciones jurídicas y, como digo, esto es un criterio relativamente reciente de la agencia que publica en su guía de relaciones laborales y, bueno, pues nos facilita un poco el camino en los procesos de selección de personal. Vamos con el segundo consejo. Cuidado con las redes sociales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto viene a responder un poco a la gran pregunta que nos hacen bastante cuando tocamos este tema de selección de personal. Y no es otra que si se pueden consultar las redes sociales de un candidato. Es decir, si yo cuando estoy seleccionando y tengo un candidato que me interesa, pues bueno, pues puedo bichear su Facebook, su Twitter, LinkedIn, etcétera, ¿no? Si puedo realmente recoger información, comprobarla, verificarla e incorporarla a este proceso de selección de personal. ¿Qué nos dice la agencia al respecto? Bueno, pues nos dice varias cuestiones. Lo primero es que solo puede hacerse bajo la base jurídica correcta y nuevamente vuelve a indicar que el consentimiento no sería la más adecuada, ¿vale? Es decir, podríamos hacerlo siempre y cuando nos basemos, por ejemplo, en el interés legítimo, ¿vale? Podríamos hacerlo. Forzándonos un poco la situación, también podríamos basarla en la base legitimadora que veíamos anteriormente, en la adopción de medidas precontractuales, aunque en ese caso va un poco más forzado, pero bueno, entiendo que también cabría perfectamente. Pero en el interés legítimo, esta acción concreta de comprobar, de recoger datos de carácter personal de las redes sociales del candidato, se podría ejecutar siempre y cuando, insisto, la base jurídica, la base legitimadora, algo a lo que le da fundamental importancia la Agencia Española de Protección de Datos y es básico a la hora del tratamiento de los datos, siempre tienen que encajar estas cuestiones, ¿vale? Pues si elegimos la base jurídica correcta, sí que podremos tratar los datos de carácter personal, ¿vale? Otra cuestión a tener en cuenta, que los datos se recojan exclusivamente para fines profesionales, es decir, que los datos que estamos, no solamente para fines profesionales, sino que los datos que estamos recogiendo son datos profesionales y justificados. Los datos que vamos a comprobar en las redes sociales, pues deben de ser datos profesionales. Es decir, a mí no me interesa que un señor dedique su tiempo libre, o no debería interesarme que un señor dedique sus vacaciones pues a irse, no sé, al País Vasco de vacaciones o a Francia o a Italia, o que tenga un perro o que le guste el piragüismo. Nos debe dar exactamente igual y ese no debe ser el objeto de la comprobación de los datos que hagamos en las redes sociales. Sí que, por ejemplo, pues podremos utilizar redes sociales profesionales que estén públicas, que estén abiertas, como puede ser el perfil profesional del candidato en LinkedIn, y hacer las comprobaciones conforme a la información que nos ha facilitado el candidato. Esto sí encajaría con este requisito que nos indica la agencia, es decir, que se utilice esa fuente, esa entrada de datos, esa recogida para fines profesionales y que los datos que se estén recogiendo pues sean datos profesionales y completamente justificados. Pues imaginaros, no sé, que eso, que en el perfil de LinkedIn pues aparecen recomendaciones, aparecen no sé, algunos aspectos de su vida laboral o profesional que no ha incluido en el currículum y que queremos enriquecerlo, o los contactos, vemos el número de contactos que tienen en la red social, en LinkedIn. Es decir, sí que es verdad que nos puede ayudar en un momento dado a enriquecer el proceso de selección de personal, pero eso evidentemente tiene que hacerse con muchísima prudencia, con muchísima limitación
y teniendo en cuenta que, bueno, pues que solamente podríamos recoger esta tipología de datos que fueran profesionales, nunca datos de índole personal. Y por último, y como no puede ser de otra manera, pues que se informe al candidato, ¿vale? Bueno, empleado o candidato, bueno, en este caso sería el candidato, es decir, que realmente se le diga al candidato, mire usted, es posible, ¿vale? En esa política de privacidad que vamos a remitir al inicio del proceso de selección de personal, pues que le incluyamos una mención, si tenemos previsto hacerlo, en el que se le indique, mire usted, podemos enriquecer la información que usted nos dé consultando sus perfiles en redes sociales de índole laboral que usted tenga públicamente abiertos, ¿vale? Y con esas cuestiones, pues en principio sí que es verdad que podríamos sortear esta pregunta que hacíamos al principio de ¿se puede consultar las redes sociales de un candidato? Sí, siempre y cuando tuviéramos en cuenta estas limitaciones y estas cuestiones que hemos estado comentando, ¿vale? Y por último, el último consejo que os damos en relación a los procesos de selección de personal y el cumplimiento de la normativa de protección de datos es que, y esto también es muy importante, que solamente se recojan los datos necesarios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esta afirmación que hace la agencia a lo largo de esa guía de relaciones laborales y protección de datos, que insisto, publicó hace relativamente poco, bueno, pues insiste mucho en este aspecto, ¿no? En el que en los procesos de selección de personal solamente se publiquen los datos que resulten, perdón, solamente se recaben los datos que resulten necesarios para la finalidad para la que se están recogiendo, es decir, que no nos andemos por las ramas, que no empecemos a recoger datos personales que creamos que sean interesantes, etcétera, etcétera, que nos ciñamos a los datos profesionales y a los datos estrictamente necesarios. Para ello, pues por ejemplo, recomienda que se utilicen formularios o procedimientos ya estandarizados, es decir, para precisamente evitar primero la libertad de posibles encuestadores a la hora de recoger esa información y segundo, incluso hasta el propio candidato, que muchas veces, pues bueno, pues gustos personales, aficiones, me gusta la navegación, la vela, en fin, todo eso realmente no interesa para el trabajo, salvo que evidentemente estemos seleccionando un candidato en el que esas cualidades sean importantes, ¿no? Pero fuera de esos supuestos, no nos interesan los gustos, las aficiones personales de cada candidato y por lo tanto, si lo tenemos estandarizado con un formulario o un procedimiento donde se recaban unos datos muy concretos, pues evitamos esa tentación, ¿vale? Por supuesto, instruir a las personas que vayan a realizar las entrevistas de selección de personal para que eviten las preguntas personales, para que eviten las preguntas sobre su vida privada, ¿vale? Porque eso no sería conforme con la normativa de protección de datos, estaríamos recabando datos excesivos y por lo tanto no sería adecuado conforme a la normativa. Y luego tener en cuenta una cuestión, y es que esto también está muy en relación de esa formación, esa instrucción a las personas que realicen esos procesos de selección. Y es que si vamos a dejar constancia en la pequeña o gran base de datos que utilicemos para la gestión de los candidatos de impresiones o valoraciones subjetivas que tomemos durante el proceso de selección de personal, en la entrevista, en la lectura del currículum, etcétera, eso se considera dato de carácter personal y por lo tanto si un candidato, por ejemplo, ejerce el derecho de acceso a esa información, pues también tendríamos que facilitarle copia de esas impresiones o valoraciones subjetivas, con lo cual evidentemente primero la limitación al máximo de este tipo de cuestiones y por supuesto lo segundo, que respeten absolutamente al candidato, al individuo y su intimidad personal, ¿vale? Y además habría que informar también de este tipo de cuestiones. Bueno, pues hasta aquí estos pequeños consejos, estos consejos terlegalianos, ¿no? Acerca de la selección de personal, de cómo realizar los procesos de selección de personal de una manera bueno, pues correcta, legal y respetuosa con la normativa sobre protección de datos. A continuación pasamos a nuestra siguiente sección, entramos en la sección de noticias en las que, bueno, pues nuestra compañera Patricia pues nos va a presentar las principales noticias del sector que hemos visto en estos últimos días.
Hola Patricia, bienvenida a nuestra sección de noticias. Nuestra compañera Patricia nos va a traer cada semana pues las noticias más interesantes que haya en el panorama legal, en el panorama de nuevas tecnologías. Y bueno, pues vamos a ver con qué noticias nos sorprende esta semana. Adelante, Patricia. Muy buenas, José Antonio, y saludo a todos nuestros espectadores telegalianos. Como bien te has dicho, pues vamos a comentar un poquito las noticias que tenemos preparadas para esta semana. Venga. Que son las que hemos seleccionado para vosotros y lo vamos a compartir en pantalla y la vamos a ir comentando. Vamos a comenzar con esta noticia que es bastante reciente y dice así. Multan a Podemos por las cámaras de seguridad de su sede atacada en Cartagena. Bueno, pues... Comparte en pantalla. ¿Puedes compartir en pantalla? ¡Ay, sí! Disculpa un momentillo. Nada, las cosas del directo. Dado, Que no es directo, pero bueno, como si lo fuera. a ver, Ahora, muy bien. ahora sí, ahora está. Venga, pantalla, que nos vemos infinito. Ahí, perfecto. Se ve ahora, ¿no? Muy bien, fantástico. Pues como iba diciendo, la primera noticia que tenemos se trata de que han multado a Podemos porque, bueno, pues tenían cámaras de seguridad en la vía pública en su sede que fue recientemente atacada en Cartagena. Se Vale. trata de que la EPD, pues bueno, ha multado a Podemos porque ha instalado un sistema de videovigilancia que graba en exceso la vía pública, a raíz, bueno, de una serie de ataques con cócteles que tuvieron en el mes de abril. Pues esta la verdad que es una noticia muy interesante por una sencilla razón, porque es algo que muchas veces comentamos a los clientes, ¿no? Cuando van a instalar un sistema de videovigilancia. Y es como una medida que tú pones para protegerte, al final se puede volver en tu contra, ¿vale? Y esta, ahí no se aprecia demasiado bien, pero bueno, la multa es precisamente porque este es el enfoque, el tiro de cámara, ¿vale? Y si veis, está enfocando un cristal, ¿vale? Creo que debajo de la noticia creo que tienen un tuit Noticias, sí. del propio Pablo Iglesias y se veía mejor el problema, ¿no? Y por qué lo han sancionado. Ahí lo vamos a ver mejor. Perfecto, ahí. Mira, es lo que os decía. Esta cuestión sucede con bastante frecuencia cuando se instala un sistema de videovigilancia, ¿no? Y hay que tener muchísimas precauciones. Por eso pedimos siempre revisar el tiro de cámara del sistema de videovigilancia. Si os fijáis, aquí se está grabando la calle, se puede apreciar hasta la matrícula, en fin, se ve perfectamente, se graba la acera y por lo tanto se ve perfectamente a cualquier persona que esté pasando por la vía pública. Y por eso lo sanciona la agencia, con lo cual, precisamente, una cuestión que es una medida para protegerse, que sufren un ataque a su sede, que la cámara de videovigilancia les ayuda a poder identificar, porque luego posteriormente pudieron identificar a la persona que realizó el ataque gracias al sistema de videovigilancia, pero el problema es que grababa en exceso vía pública, ¿vale? Y aunque la propia ley te da un cierto margen, te dice que bueno, podría llegar a grabar la zona aledaña al bien que tú estás protegiendo de forma meramente accesoria y si no tienes más remedio, es decir, digamos que bueno, este podría haber encajado en esa definición, pero la agencia considera que lo que está grabando es excesivo. Por lo tanto, lo acaba sancionando, ¿no? Imagino que entenderían que el tiro de cámara podía haber sido diferente en el sentido de que si hubiera estado en un picado en fachada hacia la misma puerta, el efecto hubiera sido el mismo, que es captar o proteger, en este caso, el escaparate y la puerta, y se hubieran ahorrado ese enfoque que es bastante invasivo, sobre todo porque, por ejemplo, estamos viendo, pues ya digo, hasta las matrículas de los vehículos que aparcan, ¿no? Con lo cual, moraleja, ojo con este tipo de cosas que a veces las instalamos para nuestra seguridad y acaba saliéndonos el tiro por la culata, como se dice vulgarmente, como le ha pasado a este partido político, ¿vale? Claro, que a veces por tener seguridad además, pues bueno, se me escapan estas cosillas que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Fantástica noticia. Pasamos a la siguiente. Pues vamos a pasar a la siguiente, que se trata, bueno, vamos a leer un poquito, de que Protección de Datos ha sancionado a una empresa por no responder a un demandante de empleo.
Bueno, pues esto es una empresa que ha sido multada por no identificar de manera apropiada a su responsable ni comunicó los derechos que tenía un solicitante de empleo que le envió su currículum para poder acceder a algún tipo de bolsa de empleo que tenían, pues sobre el destino que iban a tener esos datos personales suyos. Pues la verdad que también es una noticia muy bien seleccionada por dos motivos. Primero, porque es una noticia muy novedosa. Es decir, hasta ahora que yo recuerde, la agencia no había empezado a sancionar por este tipo de cuestiones. Y segunda, porque nos pone ya el foco en una práctica que es bastante habitual, y es que cuando nos envían un currículum a través de una dirección de correo electrónico, pues tenemos la costumbre, sobre todo si el currículum no nos interesa, de ni tan siquiera contestar, ¿vale? Y aquí lo que nos está diciendo la agencia con esta sanción, la Agencia Española de Protección de Datos, es que al menos, como se ha producido un tratamiento de datos, que es la recogida de esos datos de carácter personal a través del currículum, que al menos tendremos que informar al candidato de nuestra política de privacidad, que tendremos que informarle de esa política de privacidad y de cumplir con la ley, en definitiva. Por lo tanto, bueno, pues una sanción importante que desde luego viene a reforzar uno de los consejos que nosotros damos siempre a nuestros clientes, que no puede quedarse ningún currículum en la empresa, no puede recibirse ningún currículum sin que previamente le hayamos informado de nuestra política de privacidad, ya sea mediante una entrevista de trabajo, la misma entrevista, pues bueno, pues se le informa y se le pide algún tipo de prueba de documento, pues la firma de la política de privacidad, etcétera, para acreditar que le hemos informado, o como es en este caso, pues se hubiera evitado esta sanción de 2.000 euritos si la empresa correspondiente pues le hubiera enviado el email con su política de privacidad para los procesos de selección de personal. No lo hizo, al candidato no lo seleccionaron, se enfadó y ya vemos la conclusión, ¿vale? Así que también muy buena noticia para esta semana. Y la última, cuéntanos de qué va la última noticia. Última y tercera noticia, esta la verdad es que me ha llamado bastante la atención porque es muy novedosa. Se trata de que en Madrid existe la primera máquina vending, la típica expendedora de toda la vida, Sí. en la que se paga con datos personales y no con dinero. Se trata de que una compañía ha desarrollado una máquina expendedora en la que, bueno, pues ofrece sus productos a cambio de datos personales de los clientes. Madre mía, cuando hay un dicho que dice, cuando el servicio es gratuito, el precio eres tú, ¿no? Es tu privacidad. Aquí nunca mejor dicho. Aquí lo llevan al sentido literal de la expresión, ¿no? Pues la verdad que sí que es novedosa el tema, ¿no? Bueno, también viene muy bien pues para que vayamos tomando conciencia de la importancia que cada vez todas las empresas le dan a nuestros datos personales, ¿no? Hasta el punto, fijaos, pues de instalar una máquina y de ser capaces de regalar productos a cambio de que tú entregues tus datos, ¿no? Para que veamos la importancia que está cogiendo este tema. Estamos viendo que si está la máquina expendedora, Sí, sí. que se venden productos que se pueden adquirir pues en cualquiera, ¿no? Café, sándwiches, patatas Sí, 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 fritas, ya ves, ya ves. todo porque tú le cedas tus datos, pagas con tus datos. Claro, pero fíjate, bueno, en el fondo, pues imagínate, el precio de coste de esos productos será el que sea, ¿no? Pero imaginaros que para la empresa que está recopilando esos datos, el precio de coste de ese producto le trae a cuenta con tal de conseguir tus datos. Por lo cual, imaginaros, es decir, para que seáis conscientes, ¿no? De la importancia, hombre, seguro que todos los que estáis viendo este vídeo ya lo sois, ¿no? Pero para que veamos cómo va avanzando este sector, esta industria, y cómo se llega hasta este punto de innovación con tal de obtener nuestros datos personales, ¿no? Imagino que tendría política de privacidad la máquina, ¿no? Que tendrás que aceptar tu política de privacidad a la máquina antes de que te dé el cafelito o te dé la Coca-Cola. A la hora de comprar el típico café cortado de las 12 de la mañana, que tengas que aceptar la política de privacidad, rellenar datos. Tiene tela esto, No eso te sé iba a yo decir. qué que echar 50 céntimos, la verdad. Estás dormido, vas a primera hora de la mañana, estás dormido y tú que empiecen a preguntarte, a hacerte una encuesta para que te den el café. Tú, mira, dame ya el café, prefiero pagarlo ya No te dicen también directamente. que rellene un captcha con la cantidad de semáforos que hay para que crean y sepan ellos que eres un humano y no un robot. O sea que... Eso puede acabar
en un altercado público con la máquina, vamos. En fin, bueno, en cualquier caso, noticia novedosa, noticia original y que nos traslada un poco la importancia que está teniendo este tema, ¿vale? Bueno, pues Patri, muchas gracias por estas noticias, muy chulas, muy interesantes. Y nada, pues que te emplazo al próximo boletín, pues para que nos sigas buscando estas noticias tan interesantes, ¿vale? Nada, a ti siempre. Muchísimas Bueno, gracias por vernos y esperamos que os guste. gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, pues entramos ya en la última parte de nuestro boletín, en la última sección que hemos denominado Tus datos seguros. Y la hemos llamado así porque el objetivo de esta sección es dar pequeños consejos de seguridad de la información, de las medidas técnicas y organizativas que exige la normativa sobre protección de datos, pues para que seamos capaces de mantener nuestros datos seguros y evitar las temidas brechas de seguridad que últimamente tan de moda están, ¿no? Lo primero que queremos hacer es un pequeño aviso, un pequeño disclaimer, ¿no? Un consejo, y es que consultéis con profesionales de seguridad de la información, de ciberseguridad, es decir, con profesionales informáticos que, bueno, al fin y al cabo nosotros somos abogados, lo que os vamos a dar es información desde el punto de vista legal, es decir, medidas de seguridad que cumplen con la normativa, pero evidentemente el aterrizaje de esas medidas de seguridad en cada una de las organizaciones debe hacerlo pues los profesionales competentes para ello, ¿no? Nosotros podemos asesorar para indicaros qué medidas cumplen desde el punto de vista legal con la normativa vigente, pero sois vosotros los que a nivel del asesoramiento o el desempeño de bueno, pues de vuestros propios profesionales seríais los que deberíais aplicar estas medidas de seguridad, ¿vale? Bueno, pues en la sección de esta semana nos vamos a centrar en el cifrado de datos. Es decir, una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia y es ¿cuándo se deben cifrar los datos de carácter personal que tenemos en la empresa, que tenemos en el negocio, ¿no? Porque hay muchas dudas al respecto. Evidentemente el cifrado es una medida magnífica de seguridad. ¿Qué significa esto? Pues que siempre que fuera posible deberíamos tender a aplicar esta medida de seguridad, porque nos permite ir mucho más relajados con otro tipo de cuestiones. Y os pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay una brecha de seguridad, una de las primeras cuestiones que se evalúan es si los datos que se han podido filtrar o se han podido perder estaban cifrados o no. Porque si los datos estaban cifrados y no se ha visto comprometida la clave de cifrado, pues la propia agencia indica que ese no es un incidente ni digno ni tan siquiera de notificar, ¿vale? Sea el tipo que sea de información comprometida. Si, insisto, los datos estaban cifrados. Claro, ¿qué es lo que nos permite esto? Pues ir con una tranquilidad enorme. Cuando yo estoy trabajando con una base de datos que está cifrada, con un disco duro externo que está cifrado, con mis copias de seguridad cifradas, a mí se me pierde un soporte con información, por ejemplo, si estamos en el ámbito sanitario, de pacientes, con todo el historial clínico de mis pacientes, y bueno, pues no tengo ningún problema siempre y cuando la clave de cifrado evidentemente no se haya visto comprometida, ¿no? No voy a tener ningún problema porque el que tenga el disco duro no va a poder acceder a esa información nunca, ¿vale? Con lo cual, eso evidentemente nos da una tranquilidad enorme a la hora de, bueno, pues manejarnos en nuestro día a día. Vale, pero lo primero es, insisto, la recomendación inicial es que siempre que se pueda se cifren los datos, ¿vale? Pero donde sí que es verdad que sí o sí deben cifrarse esta tipología de datos es en lo que el nuevo reglamento denomina datos de categoría especial, que se asemejan a lo que la antigua LOPD hablaba de datos de nivel alto, ¿vale? ¿Y cuál es esta información? Bueno, pues para que lo tengamos claro, aquí viene el listado, es los datos de origen étnico-racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, los datos de afiliación sindical, los datos genéticos, los datos biométricos siempre y cuando estén destinados a identificar a una persona física,
los datos de salud, los datos, la vida u orientación sexual de las personas, la condena o infracciones penales, en fin, este es el listado que la ley denomina como datos de categoría especial y que por lo tanto cuando estemos manejando este tipo de información deberemos tender siempre a que se encuentre cifrada, ¿vale? Encriptada. Por ejemplo, pues evidentemente en el ámbito sanitario, imaginaros que estamos desarrollando una app para un programa de gestión para clínicas o para hospitales. Pues evidentemente la base de datos donde se van a almacenar todos esos datos de pacientes debería estar cifrada, ¿vale? Imaginaros que el software en el que vamos a hacer esas copias de seguridad, el soporte en el que vamos a hacer esas copias de seguridad, bueno, pues realiza una copia de seguridad de la base de datos. Pues deberíamos intentar también que esa copia de seguridad estuviera cifrada. En concreto, digamos, los puntos básicos a tener en cuenta cuando tenemos ante nosotros este tipo de información, es decir, el primer requisito es que estemos manejando este tipo de datos personales, imaginaros, como decía, de salud, pues ya tenemos ese escenario. ¿Cuándo sería conveniente aplicar esas medidas de cifrado? Ponemos algunos ejemplos, ¿vale? Sí o sí en la transmisión de este tipo de información a través de redes públicas de telecomunicaciones. Imaginaros, pues volvemos al ejemplo, un programa, un software de gestión hospitalaria o de clínica que está en un entorno web o en un entorno en la nube, ¿vale? Esa comunicación que se realiza entre el servidor y los equipos que están accediendo a los datos que están almacenados en ese servidor, sí o sí tiene que estar cifrada esa comunicación, ¿vale? Porque si no, bueno, pues estaremos incumpliendo la ley, corriendo un importante riesgo para la seguridad de nuestros datos de carácter personal. Otro ejemplo, el almacenamiento en soportes portátiles. Ponía antes el ejemplo. Imaginaros, vamos a reducir, volvemos con el ejemplo, un software de gestión de clínica que ofrece la posibilidad de exportar, pues, no sé, la radiografía o el historial clínico del paciente, ¿no? De exportarlo a un disco duro externo, pues para que el médico pues, pueda llevárselo y consultarlo con otros profesionales o llevárselo a su casa, etcétera, ¿vale? Si esa información que se está transmitiendo a ese soporte no se cifra, pues estamos corriendo un gran riesgo, ¿vale? Es decir, la información con datos de categoría especial que tengamos en soportes portátiles deberá ir cifrada sí o sí, porque es un riesgo bastante evidente e importante, ¿vale? Otro ejemplo de situaciones en las que deberíamos recurrir a este cifrado. Las bases de datos, en el ejemplo que estamos utilizando, en ese software en la nube para la gestión de clínica, pues evidentemente la base de datos que está alojado en ese servidor en la nube, pues debería de estar también cifrada, ¿vale? Y por último, las copias de seguridad. Como os decía antes, pues cuando el software vaya a realizar una copia de seguridad, pues para que el usuario se la pueda descargar en su equipo y tener una copia por si fallara el servidor o fallara la conexión o para lo que fuera, pues esa copia de seguridad también debería estar cifrada, pues para evitar que cualquiera pudiera acceder a esa información. Son ejemplos que nos sirven pues para tomar conciencia de cuándo utilizar esta medida de seguridad, que es el cifrado de los datos de carácter personal. Todas estas medidas no es que las pongamos porque haya un listado donde se diga aquí están todas las medidas de seguridad que tenemos que cumplir en la empresa. Anteriormente a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, sí que había una normativa, un Real Decreto, donde se especificaban las medidas de seguridad. Pero ese Real Decreto, digamos que no está vigente, por lo tanto, lo que nos dice la normativa actual sobre protección de datos es que debemos de hacer un análisis de riesgos y de ese análisis de riesgos, que es ver qué riesgos tenemos, deducir las medidas de seguridad que puedan mitigar o reducir esos riesgos, ¿no? Y aquí hemos visto algunas de ellas, algunos ejemplos derivados de esa gran medida de seguridad que sería el cifrado de los datos, ¿vale? Con lo cual esa sería la estructura lógica para que nos centremos.
tengo datos de categoría especial, hago un análisis de riesgos y de ese análisis de riesgos surge como medida mitigadora de esos riesgos el cifrado de datos en todos estos puntos. Por ejemplo, pues en el almacenamiento de soportes portátiles, si lo estoy utilizando, en copias de seguridad, en el software en la nube, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esperemos que haya quedado claro esta cuestión y hasta aquí llega hoy esta sección de tus datos seguros. Bueno, pues hasta aquí este primer boletín telegaliano, donde hemos visto cómo hacer un proceso de selección de personal de manera respetuosa con la normativa de protección de datos. Hemos visto las noticias de interés de esta semana, noticias destacables relacionadas con la protección de datos y el derecho de las nuevas tecnologías, el sector de las nuevas tecnologías. Y por último, pues hemos visto pues, un pequeño consejo de seguridad de la información para evitar caer en problemas de seguridad y mantener nuestros datos seguros. Nuestra intención es seguir pues proporcionando esta información de utilidad y por ello pues lo único que te pedimos a cambio es que te suscribas a nuestro canal, que le des a la campanita para que te avise y te dé una alerta cuando publiquemos el siguiente boletín. Y así, pues bueno, pues puedas estar al día de estos consejos que vamos a intentar dar cada semana y estés también un poco pues informado de las novedades del sector y de los cambios legislativos que se avecinan, que ya voy adelantando que se avecinan muchos cambios legislativos en los próximos meses, ¿no? También estamos preparando novedades de cara a las próximas semanas. Esperemos que para principios de octubre tengamos una novedad importante que os haremos en exclusiva, os desvelaremos aquí en nuestro canal y seréis los primeros en conocerla y os invitaremos a que podáis verla y usarla de forma 100% gratuita, ¿vale? Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente boletín y hasta la próxima.